Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 5343-13 de fecha 15 de enero de 2014. El punto número 4 corresponde a asuntos generales. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Se somete a su consideración. Comisionadas y comisionados, el orden del día, y les pregunto si tienen algún asunto general que deseen incluir para esta sesión. De no haber comentarios, por favor, coordinador Zuckerman, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Con gusto, comisionada. Se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el orden del día propuesto para la presente sesión, por lo que les solicito sean tan gentiles de expresar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. Sí, a favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Presidente Puente. A favor. En consecuencia, me permito informarle que ha quedado aprobado por unanimidad el orden del día para la presente sesión sin que se hayan agregado asuntos generales. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. En desahogo del segundo punto del orden del día, le solicito que por favor dé lectura a los asuntos que en materia de datos personales se someten a consideración de los integrantes del Pleno. Conforme a su instrucción, comisionada Presidente, en primer lugar, doy cuenta de que se registraron 23 proyectos de resolución de recursos de revisión que son presentados por parte de los comisionados ponentes a este Pleno dentro del plazo de 30 días hábiles siguientes a la interposición del recurso, de conformidad con lo dispuesto en la fracción primera del artículo 55 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En segundo término, doy cuenta de un acuerdo de ampliación para resolución de recurso de revisión. En tercer orden, doy cuenta a este Pleno de 5 proyectos de resolución en los que se propone tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, de los cuales 2 de ellos corresponden a sobreseimientos por quedar sin materia, así como 3 proyectos de resolución en los que se propone desechar por extemporáneos, que se encuentran listados en los numerales 2.5 y 2.6 del orden del día aprobado para esta sesión, respectivamente. En cuarto lugar, me permito dar cuenta de los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo que se someten a consideración del Pleno para la presente sesión. En los siguientes proyectos de resolución, el sentido que se propone es confirmar la respuesta del sujeto obligado. La ponencia de la comisionada Presidente Puente de la Mora propone el 0517/16 en contra de la Comisión Federal de Electricidad y el 0531/16 en contra del Consejo Nacional de Fomento Educativo. La ponencia de la comisionada Cursain Villalobos propone el 0487/16 en contra de la Policía Federal y el 0501/16 en contra de la Comisión Federal de Electricidad. En los asuntos que a continuación se da lectura, los proyectos proponen modificar la respuesta de la autoridad obligada. La ponencia de la comisionada Presidente Puente de la Mora propone el 0645/15 bis en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el 0391/16 en contra del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La ponencia del comisionado Acuña Llamas propone el 0435 y el 0561, ambos /16, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. La ponencia de la comisionada Cano Guadiana propone el 0443 y el 0534, ambos /16, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el 0527/16, en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La ponencia del comisionado Salas Suárez propone el 0518/16, en contra del Servicio de Administración Tributaria, el 0539/16, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como el 0560 y el 0567, ambos /16, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, señoras y señores comisionados, doy cuenta de los proyectos de resolución cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta del sujeto obligado. La ponencia del comisionado Acuña Llamas propone el 0540/16 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social
y la ponencia del comisionado Salas Suárez propone el 0553/16 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Están a su consideración los proyectos de resolución. De no haber comentarios, por favor, coordinador técnico del Pleno, sea tan amable de tomar la votación correspondiente a los asuntos en materia de datos personales. Con gusto, comisionada. Están a su consideración, señoras y señores comisionados, los proyectos anteriormente relacionados, por lo que les solicito sean tan gentiles de expresar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Presidente Puente. A favor de los proyectos. En consecuencia, me permito informarle que han sido aprobados por unanimidad las resoluciones anteriormente relacionadas. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Pasamos ahora a los asuntos en materia de acceso a la información, por lo que solicito de nueva cuenta su amable intervención para que por favor dé lectura a los asuntos que serán votados en la presente sesión. Conforme a su instrucción, comisionada Presidente, en primer lugar, doy cuenta de que se registraron 64 proyectos de resolución de recursos de revisión que son listados por parte de los comisionados ponentes. En segundo orden, doy cuenta de un procedimiento de verificación por falta de respuesta. En tercer término, doy cuenta de 7 acuerdos de ampliación para resoluciones de recursos de revisión. En cuarto orden, doy cuenta este pleno de 25 proyectos de resolución en los que se propone tener por no presentados, sobreseer o desechar por causas distintas a la extemporaneidad, de los cuales 23 de ellos corresponden a sobreseimientos por quedar sin materia, así como 2 proyectos de resolución en los que se propone desechar por extemporáneos, que se encuentran listados en los numerales 2.5 y 2.6 del orden del día aprobado para esta sesión, respectivamente. En quinto lugar, procedo a dar lectura de los números de expediente de los proyectos de resolución de recursos de revisión de fondo que se someten a consideración de este Pleno. En los siguientes proyectos de resolución, el sentido que se propone es confirmar la respuesta del sujeto obligado. La ponencia de la comisionada Presidente Puente de la Mora propone el 0216/16 en contra de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el 0265/16 en contra del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México SADCB. La ponencia del comisionado Acuña Llamas propone el 3221/16 en contra de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el 0092/16 en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. La ponencia del comisionado Guerra Ford propone el 3251/16 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como el RRA 0262/16 en contra de Petróleos Mexicanos. La ponencia de la comisionada Cursain Villalobos propone el 3098/16 en contra de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro. La ponencia del comisionado Monterrey Chepov propone el RRA 0152/16 en contra de la Secretaría de Salud, así como el RRA 0320/16 en contra de la Universidad Nacional Autónoma de México. La ponencia del comisionado Salas Suárez propone el RRA 0168/16 en contra del Consejo de la Judicatura Federal, el 0252/16 en contra de la Secretaría de la Función Pública, el 0322/16 en contra de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, el 0385/16 en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el 0427/16 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. En los asuntos que a continuación se da lectura, los proyectos proponen modificar la respuesta de la autoridad obligada. La ponencia de la comisionada Presidente Puente de la Mora propone el 1980/16 en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el 2554 y el 2736, ambos /16, en contra de la Procuraduría General de la República, el 2645/16 en contra de la Comisión Nacional del Agua, el 2708/16 en contra de la Procuraduría Federal del Consumidor,
el 3163, diagonal 16, en contra de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, el 3191, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el RRA 0230, diagonal 16, en contra de Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano, y el RRA 0328, diagonal 16, en contra del Registro Agrario Nacional. La ponencia del comisionado Acuña Llamas propone el 2752 y el 2885, ambos diagonal 16, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, el 2997, diagonal 16, en contra de la Procuraduría General de la República, el RRA 0232, diagonal 16, en contra del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 0239, diagonal 16, en contra del Colegio de Bachilleres, y el 0288, diagonal 16, en contra de la Comisión Reguladora de Energía. La ponencia de la comisionada Cano Guadiana propone el 1696, diagonal 15 bis, así como el 2025, diagonal 15 bis, ambos en contra del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SNC, el 3103, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el 3215, diagonal 16, en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el RRA 0317, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Gobernación, el RRA 0352, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el RRA 0373, diagonal 16, en contra de la Comisión Nacional del Agua. La ponencia del comisionado Guerra Ford propone el 2789, diagonal 16, en contra de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 2838, diagonal 16, en contra de Pemex Transformación Industrial, el 2880, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Economía, el 2950, diagonal 16, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el 0178, diagonal 16, en contra del Servicio de Administración Tributaria, el RRA 0241, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el RRA 0248, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y el RRA 0304, diagonal 16, en contra de la Administración Portuaria Integral de Guaymas, SADCB. La ponencia de la comisionada cursada en Villalobos propone el 2741, diagonal 16, en contra de Nacional Financiera SNC, el 2825, diagonal 16, y su acumulado en contra de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el 3238, diagonal 16, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el RRA 0144, diagonal 16, y sus acumulados en contra del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, el RRA 0186, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el RRA 0389, diagonal 16, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y el RRA 0403, diagonal 16, en contra del Partido Movimiento Regeneración Nacional. La ponencia del comisionado Monterrey Chepov propone el 1825, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Turismo, el 0124, diagonal 16, en contra de la Procuraduría General de la República, el RRA 0173, diagonal 16, en contra de la Comisión Reguladora de Energía, el RRA 0201, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el RRA 0313, diagonal 16, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el RRA 0376, diagonal 16, en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, y el RRA 0425, diagonal 16, en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. La ponencia del comisionado Salas Suárez propone el 3199, diagonal 16, en contra del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el RRA 0392, diagonal 16,
en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y el RRA 0434/16 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, señoras y señores comisionados, doy cuenta de los proyectos de resolución cuyo sentido propuesto es revocar la respuesta del sujeto obligado. La ponencia de la comisionada presidente Puente de la Mora propone el 1784/16 en contra de la Secretaría de Educación Pública, el 2855/16 en contra de la Procuraduría General de la República, el 3086/16 en contra de la Secretaría de Gobernación, el 3100/16 en contra de Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, el RRA 0174/16 en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte y el RRA 0307/16 en contra de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. La ponencia del comisionado Acuña Llamas propone el 4019/15 bis en contra de Petróleos Mexicanos, el 2563/16 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 3207/16 en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional, el RRA 0064/16 en contra del Servicio de Administración Tributaria, el RRA 0141/16 en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y el RRA 0386/16 en contra de la Secretaría de Educación Pública. La ponencia de la comisionada Cano Guadiana propone el RRA 0254/16 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el RRA 0359/16 en contra de la Secretaría de Educación Pública y el RRA 0366/16 en contra del Registro Agrario Nacional. La ponencia del comisionado Guerra Fort propone el 2915/16 en contra de la Comisión Nacional del Agua, el 2922/16 en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el 2964/16 en contra de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal y el 3216/16 en contra del Registro Agrario Nacional. La ponencia de la comisionada Cursaín Villalobos propone el RRA 0214/16 en contra de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, el RRA 0249/16 en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, el RRA 0333/16 en contra del Instituto Politécnico Nacional y el RRA 0396/16 en contra del Instituto Nacional de Migración. La ponencia del comisionado Monterrey Chopov propone el RRA 0061/16 en contra del Servicio de Administración Tributaria y el RRA 0327/16 en contra de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. La ponencia del comisionado Salas Suárez propone el 3255 y el RRA 0350, ambos /16, en contra de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Están a su consideración los proyectos de resolución. Sí, comisionado Guerra. Muy buenas tardes a toda la gente que nos hace favor de seguir esta sesión del Pleno del día de hoy, así como a las comisionadas y comisionados. Pediría para su discusión y votación en lo particular el recurso de revisión 178 del 2016 del Servicio de Administración Tributaria, mejor conocido como el SAT. Muchas gracias, comisionado Guerra. ¿Se toma nota? Comisionada Cano, por favor. Gracias. Buenas tardes. Para los mismos efectos, el recurso RRA 359/16 en contra de la Secretaría de Educación Pública. Se toma nota de ese recurso, comisionada Cano. Comisionada Cursaín, por favor. Sí, buenas tardes. También en el mismo sentido, por favor, solicito que se separe el recurso número 240 RRA 0249/16 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se toma nota, comisionada Cursaín. Comisionado Acuña, tiene usted Muchísimas uso de gracias, voz. comisionada presidenta, comisionados, compañeros de Pleno. Yo pido similar tratamiento para el RRA 232/16
en contra del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, Estunam. Muchas gracias, comisionado Acuña. Se toma nota de este recurso y si no hubiera comentarios adicionales, por favor, coordinador Zuckerman, sea tan amable de tomar la votación correspondiente al resto de los asuntos. No. Sí, comisionada Cano. La comisionada Cursain fue el RRA 249, diagonal 2016. Si no hubiera comentarios adicionales, por favor, coordinador Zuckerman. Conforme a su instrucción, comisionada Presidente, me permito informar que se han separado 4 proyectos de resolución para su discusión y votación en lo individual, por lo que están a su consideración el resto de los proyectos de resolución y en ese sentido les consulto el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. Favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Presidente Puente. A favor de los proyectos. En consecuencia, me permito informarle que las resoluciones anteriormente relacionadas han sido aprobadas por unanimidad. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. A continuación procederemos a presentar y discutir los proyectos en estricto orden cronológico y después tomar la votación correspondiente. Por lo tanto, solicito la intervención del comisionado Guerra para que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 0178, diagonal 2016, interpuesto en contra del Servicio de Administración Tributaria que somete a consideración de los integrantes del Pleno. Muchas gracias. Bueno, la solicitud se pidió que de enero de 2007 a la fecha de la solicitud, se solicita conocer el nombre, denominación o razón social, clave de registro federal de contribuyente de las personas que se les haya condonado o cancelado adeudos fiscales, así como el monto condonado, cancelado y el motivo de lo mismo. La respuesta del sujeto obligado indicó al particular que la información solicitada del 1 de enero del 2014 al 15 de mayo del 2016, fecha de la solicitud, es información que puede ser consultada vía Internet, así como aquellos condonados o cancelados a partir del 5 de mayo del 2015. Respecto a la información solicitada del 1 de enero del 2007 al 31 de diciembre del 2013, así como los montos de 2007 al 4 de mayo del 2015, es información reservada, con fundamento en el artículo 14, fracción segunda de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y 2, fracción séptima de la Ley Federal de Derechos de Contribuyentes, por estar protegida como secreto fiscal. Finalmente, en cuanto al motivo de la condonación y la cancelación de créditos fiscales, dijo que esta se realiza conforme a lo establecido en los artículos 74 y 146A del Código Fiscal de la Federación, siendo el motivo principal la insolvencia del deudor. El particular interpuso el recurso de revisión y se inconformó con la clasificación de la información, señalando que con dicha negativa no se contestó ninguno de sus requerimientos. Las consideraciones del proyecto es: de la revisión de los vínculos electrónicos proporcionados por el sujeto obligado, fue posible consultar parte de la información solicitada por la particular, consistente en el nombre, denominación o razón social y clave del Registro Federal de Contribuyentes de las personas a quien se les canceló o condonó algún crédito fiscal del periodo de enero del 2014 al 15 de mayo del 2016. Del mismo modo, fue posible consultar el monto de los créditos fiscales cancelados o condonados relacionados con el nombre del contribuyente a partir del 5 de mayo de 2015. No obstante, se advirtió que el sujeto obligado informó el motivo de dichas condonaciones y cancelaciones en un sentido muy general y no lo hizo respecto a cada uno de los casos como se solicitó. Por otro lado, en relación con la clasificación hecha valer por la autoridad recurrida respecto a la información previa al año 2014 y el monto de los créditos de enero del 2007 al 4 de mayo del 2015, se advirtió que, en efecto, para dicho periodo resultaba aplicable la normatividad que considera que dicha información es susceptible de ser protegida por el secreto fiscal. No obstante, en este caso,
colisionan el derecho de acceso a la información y la protección de los datos fiscales de las personas físicas y morales que se ven favorecidas con cierta determinación gubernamental. En consecuencia, en el proyecto que se presenta, se aplicó una prueba de interés público a través de la cual se determinó que transparentar la manera en que el sujeto obligado ejerce sus atribuciones en relación con la condonación o cancelación de créditos fiscales reviste un interés mayor de dar a conocer cómo se otorgaron, condonaron y se cancelaron a los beneficiarios de un gasto fiscal que el Estado dejó de percibir y que como tal afecta a la sociedad mexicana en general y tanto por la merma en los ingresos al presupuesto como a los contribuyentes a quien no se otorgó dicho beneficio. Esto es, se considera de interés público conocer la información relacionada con la condonación y o cancelación de créditos fiscales, ya que el costo por estos recursos los absorbe el propio Estado y, por ende, también todos los contribuyentes. En ese sentido, se debe transparentar, por una parte, la manera en la que el sujeto obligado ejerció su facultad en relación con el proceso de condonación y cancelación de créditos fiscales y, por otra parte, porque la condonación y cancelación de créditos fiscales en todos los casos para efectos de transparencia constituye un beneficio o transferencia de recursos públicos en sentido negativo, mismo que resulta de interés para toda la sociedad. Por lo cual, el sentido del proyecto que les propongo se estima procedente modificar la respuesta del sujeto obligado y se instruye para que entregue el motivo, nombre, denominación y razón de las personas a quien se condonó o canceló algún crédito fiscal del periodo de enero de 2007 al 31 de diciembre del 2013, el monto de tales créditos de enero de 2007 al 4 de mayo del 2015, así como el motivo de cada uno de los casos correspondientes al periodo de enero del 2014 al 15 de mayo del 2016. Pensamos que este proyecto es importante porque el monto total entre la condonación y cancelación de créditos fiscales en el periodo solicitado, esto es, de 2007 a 2016, asciende a la cantidad de 822.500 millones de pesos. Esto es equivalente al 4.5% del PIB en 1915 y a la sexta parte de todo el gasto total en ese mismo año. Estoy hablando de la cantidad acumulada, ¿sí?, del 2007 al 2016. Significa 4.5% del PIB, digamos, más o menos lo que produce el sector, un poquito menos del sector agropecuario en este país, ¿sí?, y significa la sexta parte del gasto total en este caso comparado con el del 2015. ¿Por qué pensamos que es relevante conocer este dato y la política fiscal que está detrás de él? Para resaltar la relevancia de lo anterior, quiero referirme al informe preparado por diversas organizaciones civiles con ocasión de la audiencia temática sobre política fiscal y derechos humanos en el 156 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizada en Washington en octubre del 2015. De acuerdo con el informe referido, podemos destacar la importancia de acceder a información sobre la política fiscal del país, porque hace posible un debate más documentado entre las autoridades y el público acerca de la formulación y resultados de esta política y ayuda a establecer las responsabilidades en cuanto a su aplicación. Pero además, quisiera destacar que el acceso efectivo y una transparencia profunda en la política fiscal del país adquiere una mayor relevancia si consideramos que esta última tiene un impacto directo en el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos que tiene el Estado mexicano. La política fiscal de un Estado impacta en el gasto público y, en consecuencia, en la realización de diversos derechos humanos. Así, en el informe al que me he referido se señala que la política fiscal tiene un enorme potencial transformador de las realidades como de pobreza y desigualdad en América Latina. Movilizar recursos financieros para garantizar el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales y culturales es esencial para avanzar progresivamente en la erradicación de la pobreza y la desigualdad. De modo que si pensamos que la política fiscal de un Estado en la que se encuentran comprendidas decisiones como la condonación y cancelación de créditos fiscales en donde el Estado deja de percibir recursos, ligada con la forma en que impacta en la garantía de los derechos humanos de cada uno de los individuos, ya que de los montos recaudados depende
la posterior redistribución de estos recursos y, en consecuencia, los fines a los que se destina, podemos comprender entonces la relevancia de acceder a información que nos permite evaluar la gestión gubernamental en materia fiscal y la necesidad que tiene el Estado de justificar sus decisiones en dicha materia. Por consiguiente, tal como lo ha hecho este instituto en 32 asuntos relacionados con el tema de créditos fiscales no pagados, cancelados o condonados, nuevamente proponemos en esta resolución que el SAT informe el motivo, el nombre, la denominación y la razón social de las personas a quien se condonó o canceló algún crédito fiscal del periodo de enero del 2007 al 4 de mayo del 2015. Periodo respecto del cual el sujeto obligado continúa invocando el secreto fiscal como la razón para no permitir el acceso a la información. Ahora bien, es importante hacer un llamado al Servicio de Administración Tributaria, un llamado respetuoso, para dar cumplimiento a las resoluciones que emite este órgano garante para cabe resaltar en las 32 resoluciones emitidas en esta materia y que no han sido cumplidas por el SAT. Asimismo, es relevante informar a la ciudadanía que, actuando bajo el marco normativo previo a la vigencia de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la actual Ley Federal de Transparencia, conforme a la cual este instituto únicamente se encontraba facultado para denunciar los incumplimientos de los sujetos obligados ante la Secretaría de la Función Pública, para que ésta sustanciara el procedimiento de responsabilidad administrativa correspondiente. En este sentido, de acuerdo con los datos proporcionados por la Dirección General de Cumplimiento y Responsabilidades de este instituto, han presentado 32 denuncias de hechos ante dicha dependencia por persistir el incumplimiento del Servicio de Administración Tributaria a la misma cantidad de resoluciones emitidas por este Pleno de este órgano garante, respecto de las cuales la Secretaría de la Función Pública ha resuelto 15, determinando archivarlas al considerar que no existen los elementos suficientes para determinar la plena responsabilidad administrativa de los servidores públicos involucrados, estando pendientes de resolución los 17 procedimientos para sumar los 32 que hago referencia. Hoy, al amparo de la nueva Ley Federal de Transparencia, porque este recurso ya entra bajo el contexto de la nueva Ley Federal de Transparencia, se debe destacar que el Instituto cuenta con nuevas facultades para ahora poder imponer medidas de apremio consistentes en una amonestación pública o multa que va, como todos lo sabemos, de 150 hasta 1.500 veces el salario mínimo general vigente en el área geográfica de la que se trate, para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. Por lo cual, también hago un llamado, que es importante que tengamos ya prontamente los lineamientos que den, digamos, con los cuales se va a llevar a cabo, digamos, estos procedimientos ya de medidas de apremio que la ley le ha dado a este instituto. Así, conforme al título 6 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, si a pesar de la ejecución de las medidas de apremio referidas no se cumple con la determinación, se requerirá el cumplimiento del superior jerárquico para que en un plazo de 5 días lo instruya a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se aplicaría sobre el superior jerárquico las medidas de apremio establecidas. Transcurrido el plazo y si no se ha dado cumplimiento, se determinará las sanciones que correspondan. En este punto se debe aclarar que el procedimiento de imposición de sanciones nuevamente recaería, en el caso de los servidores públicos del SAT, en la autoridad de la Secretaría de la Función Pública, por lo que, ante las estadísticas y asuntos resueltos por parte de dicha dependencia, en el caso, como ya se mencionó, de las 32 en 15, de estas denuncias presentadas por este órgano garante respecto al tema de créditos fiscales no pagados, cancelados o condenados, en ellas se ha determinado el archivarlas por la falta de elementos, por lo cual se hace un llamado a dicha dependencia, un llamado respetuoso, para que considere todos los argumentos expuestos por este instituto y la relevancia de hacer cumplir nuestras determinaciones en este tema de trascendental importancia. Sería todo, señores comisionados. Muchas gracias, comisionado Guerra. Se abre un espacio para que los integrantes del Pleno puedan hacer sus comentarios. Sí, comisionada Cano. No, realmente comparto las consideraciones que nos expone el comisionado Guerra y particularmente estos datos de antecedentes que trae a colación sobre las resoluciones pendientes por parte de este instituto y que han sido notificados al sujeto obligado, el SAT, para no solamente el seguimiento de la instrucción de los procedimientos disciplinarios, sino haya una situación donde el INAH ya no se podría meter si ya inició el procedimiento y ha determinado que no hay
responsabilidad administrativa, pues creo que nos queda esta vía que él comenta sobre el nuevo marco normativo que la ley general y la ley federal pues hace extensivo al INAI para cumplir en su ámbito de atribuciones otro tipo de sanciones como son las medidas de apremio. También la sociedad civil está interesada evidentemente en estos temas, ya se han presentado aquí algunos pronunciamientos sobre el particular, entonces es un tema que no solamente por la relevancia del fondo que tiene saber las condonaciones de los nombres y el monto, sino que pues ha habido preocupación de sectores de la sociedad civil donde pues han manifestado desde el punto de vista jurídico, porque se han ido también por las vías legales, algunos han interpuesto juicios de amparo para hacer valer este mecanismo, pero también pues han solicitado al instituto tener esos acompañamientos. Entonces creo que por varias vías se sugiere, se recomienda, se hace un llamado para lograr conciliar el derecho de acceso a la información y el derecho también que a consideración del SAT ha insistido mucho sobre la parte de la secrecía que tiene que tener diversa información de los contribuyentes. Entonces, creo que sí amerita y creo que lo tendremos en breve tiempo, pues sentarnos con el INAI, eso es lo que nos ha propuesto sociedad civil, ellos ya lo han hecho, ya lo están haciendo con el propio sujeto obligado, entonces pues nada más es sumar esfuerzos para tener una mejor interlocución solamente. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, comisionada Cano. Efectivamente, coincido con lo expresado por el comisionado Guerra y la comisionada Cano en relación con estas nuevas disposiciones y facultades que tiene el instituto gracias a la ley general y ahora pues a los lineamientos muy específicos, muy puntuales de la nueva ley federal en la materia, donde al INAI se le otorgan estas nuevas facultades en relación con las medidas de apremio, pero sobre todo porque siempre ha existido como instituto una gran convocatoria y apertura con todos los sujetos obligados para, por una parte, ser muy conscientes de esa diferencia que puede haber en la interpretación de la ley, pero sobre todo desde el punto de vista institucional, pues siempre tener en cuenta la preeminencia de la norma y de la ley general como norma fundamental y por arriba de las demás normas en materia de transparencia. Y me parece que eso es importante en la resolución de este tipo de casos, no solamente con el sujeto obligado que ahora estamos teniendo en consideración en la discusión de este asunto, sino de todos los sujetos obligados en esta nueva realidad en materia de transparencia. Preguntaría si hubiera algún otro comentario. De no haber comentarios adicionales, por favor, coordinador Zuckerman, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada presidente, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave RRA 0178/16, que propone modificar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria. Comisionado Acuña. A favor. Comisionada A Cano. favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cruzay. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Presidente Puente. A favor del proyecto. En consecuencia, me permito informarle que la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 0178/16 ha sido aprobada por unanimidad en el sentido de modificar la respuesta del Servicio de Administración Tributaria. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Solicito ahora la intervención del comisionado Acuña para que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 232/2016 interpuesto en contra del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Muchísimas gracias, comisionada presidenta, comisionados, compañeros comisionados de pleno. En este caso, como cada vez y cada semana que tenemos la oportunidad de celebrar una sesión pública en la que resolvemos un número muy amplio de asuntos, pero escogemos algunos, los que pueden ser más representativos, escogí relacionado con un sindicato porque iniciamos apenas, o hemos, como lo sostengo, lo he dicho a veces, estrenado esta competencia en términos ya directos sobre un nuevo conjunto de sujetos obligados, que en realidad son sujetos obligados de la ley,
pero a los que nos toca a nosotros acompañar en el ejercicio de su deber de informar y de hacer pública la información que deben tener en esas condiciones y o, en algunos casos, pues el de acompañar la manera de hacerlo vía indicación o vía señalamiento. Este recurso surge porque alguien solicitó al Estunam el contrato colectivo de trabajo se solicitó al Estunam directamente 3 cosas: el reglamento interno de trabajo descrito en una cláusula, el catálogo de puestos del personal de confianza descrito en otra cláusula, todo esto del contrato colectivo de trabajo entre la UNAM y el Estunam, por eso mencionaba así: reglamento interno de trabajo, catálogo de puestos de personal y al final solicitó como tercer punto de reclamación informativa los tabuladores actualizados al mes de mayo de 2016 con los puestos, remuneraciones, niveles y rangos del personal de base y de confianza de la UNAM, o sea, todo ese conjunto de información. La respuesta del Estunam fue en este sentido: dijo no sentirse o no saberse competente, no se sintió, dijo que esa información para la que le era requerida no era de su competencia, por lo que orientó al hoy recurrente a que fuese ante la propia Universidad Nacional Autónoma de México, ante la UNAM. Argumentó que solo se encontraba obligado a proporcionar la información prevista en el artículo 78 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, artículo que define las obligaciones de transparencia específicas para las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral. O sea que primero se le dice, el Estunam dijo, no soy competente para esa información, le oriento a que vaya ante la UNAM y pues como complemento a su respuesta dijo, solo tengo un deber o solo tengo los siguientes deberes, y citó un artículo que en este caso no les aplica de manera tan clara, porque pues ahí sí se habla de un conjunto de obligaciones que tienen en común las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, pero no propiamente los sindicatos. Así pues el particular no se sintió correspondido por el deber institucional del sindicato y pues no se sintió conforme con la respuesta. Curiosamente, ya cuando viene en recurso ante nosotros, ya no exige o ya no reclama la cuestión relacionada con los tabuladores de todos los sueldos de empleados de confianza y de base. Ya deja ese punto, ya por ese punto no se inconforma, endereza recurso estrictamente por los 2 puntos iniciales, por el reglamento interior y por lo que se refiere al catálogo de puestos de confianza. Entonces es por ello que el recurso se sigue ya solamente por esos 2 puntos, aunque no quedó satisfecho el otro, ya para efectos de nuestra intervención no ha lugar el otro. Esto es importante decirlo porque luego pareciera que a veces podría parecerse que hicimos nosotros una ponderación y no le dimos importancia a ese otro punto. No, lo que pasa es que el recurrente no lo menciona ya. Y nosotros pudimos observar lo siguiente, es un caso interesante. ¿Por qué? Pues porque se trata de un nuevo sujeto obligado, hay que decirlo. Los sindicatos a nivel nacional se inician apenas en este ejercicio de explicar información, proporcionar y entregar información por la vía institucional, que lo estamos haciendo nosotros apenas ahora, a partir justamente de mayo de este año, que empieza esta etapa en la que estamos construyendo con los sindicatos una gran relación de armonía y de comunicación. Mi compañera Patricia Cruzain es quien lleva de parte de nosotros la encomienda y los cuidados de acercamiento institucional permanente para muchísimas razones, pero cuando van llegando los recursos relacionados con todos los nuevos sujetos obligados, pues igualmente se tienen que resolver, y este es el caso. Nosotros hicimos un análisis en el cual detectamos que, pues bueno, desde luego, el contrato colectivo de trabajo 2014 a 2016, que es sobre el que se refiere la solicitud, pues la UNAM se obligó con el sindicato a entregar en un plazo de 6 meses improrrogables, contados a partir de la firma del contrato, el proyecto de catálogo de puestos del personal de confianza que labora en la institución. Es decir, es inconcuso, se dice en la jerga de la abogacía, más bien en un esquema un poco mecánico,
con el que se endereza ya y se hace la jerga sobre todo en el ámbito de los jurisperitos y de las litispendencias y los que hacen litigio. Se dice es inconcuso, o sea que no hay lugar, no puede haber lugar a duda que pues la UNAM, como parte de su obligación ordinaria y regular con el sindicato para este contrato colectivo, tuvo que elaborarse, tienen que tener ambas instituciones ese proyecto de catálogo de puestos del personal, por tanto, de confianza, por tanto no ha lugar a presumir que no se encuentre o que no exista. Y segundo, pues el Reglamento Interior del Trabajo es el mismo instrumento jurídico, se precisa que sea aprobado por ambas partes y podrá revisarse a petición tanto de la UNAM como del UNAM. Es decir, al margen de sus deberes para con otras instancias relacionadas con el ámbito de lo laboral, estas dos instituciones, la UNAM y el UNAM, en el curso ordinario de sus compromisos, tienen que elaborar este tipo de instrumentos, el reglamento y el catálogo de puestos de confianza. Es uno de los otros instrumentos que ellos deben tener elaborados y a salvo, es decir, a mano me refiero en sus archivos. Así es que, pues, entendemos que no habría manera, en este caso, desde la perspectiva de lo que pasó, pues que el sindicato dijera al solicitante o lo aconsejara que fuera ante la UNAM, porque está entrelazada en el deber común, son obligaciones concurrentes, se puede hablar así. Tienen que tener las partes de un contrato, pues la información que deriva o que forma parte de ese contrato. Y las dos son en este caso. Así es que, por supuesto que no cabe pensar que esté eximido de la obligación de contar con esa información, tanto uno como la otra. Claro, la solicitud se hizo al sindicato y es sobre el sindicato sobre el que estamos hablando. Ahora, aquí, por supuesto, que las organizaciones sindicales están en el catálogo de nuevos sujetos obligados a rendir cuentas y no solo frente a sus agremiados, sino frente a todo aquel interesado en conocer el uso y destino de los recursos públicos que reciban los sindicatos. Y esta es una presunción, lo sabemos muy bien, en el caso de los sindicatos, no siempre y no todas sus actuaciones tienen que ver con la efectiva recepción de dinero público para los fines para los que están constituidos. Pero en este caso se refiere no a cantidades de dinero que hubiese que darles o sobre las que hubiese interés para darle seguimiento, sino estrictamente sobre los instrumentos constitutivos de su relación contractual, de la relación que tienen como sindicato y como institución, la máxima casa de estudios del país. Y por esa razón, en este caso, pues bueno, la propuesta, mis compañeros, es la siguiente. Modificar este asunto que presento, la intención hacia la que yo me acerco es proponerles modificar la respuesta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México e instruirle a efecto que realice una búsqueda exhaustiva en la oficina del Secretario General y del Secretario del Trabajo Administrativo del sujeto obligado, o sea, volvemos hacia el propio sindicato, y proporcione al particular la información requerida respecto al contrato colectivo de trabajo número tal del 2014-2016. Y esto es exactamente el reglamento interno de trabajo y el catálogo de puestos del personal de confianza. Aquí hay una cuestión de mera, pues bueno, exposición aprovechando. Se dice en este caso que se modifica, porque en realidad hubo una parte de la reclamación informativa sobre la que versó la solicitud, que si bien no fue atendida, tampoco fue ya reclamada por parte del solicitante en reclamo, me refiero, en recurso. Y por esa razón se le insta a modificar su respuesta porque se manifestó incompetente. Y sí es competente, pero se le hace ver que no en los términos en los que se manifestó. Se le invita, en este caso respetuosamente, a que se entregue esta información al solicitante. Y ese sería el sentido de la propuesta, solicitar a mis compañeros que me acompañen al respecto. Muchas gracias, comisionada Acuña. Sí, comisionada Cursay. Sí, me
Permito solicitar la palabra para hacer comentarios sobre este tema, porque pues efectivamente tratándose de un sujeto que le llamamos nuevo sujeto obligado, como es el caso de los sindicatos, pues vale la pena hacer algunas aclaraciones y algunos comentarios, sobre todo pues tratándose de un sindicato tan emblemático como es este, que reúne o afilia a todos los trabajadores administrativos o a la mayoría de los trabajadores administrativos de la Universidad Nacional Autónoma de México. No voy a señalar lo que ya ha dicho el comisionado Acuña para no ser repetitiva, pero es evidente que se tiene que modificar la respuesta que se ha dado, que la incompetencia que se señala en realidad no es procedente y que pues se tiene que hacer una búsqueda exhaustiva en la oficina del secretario general y del secretario del Trabajo Administrativo de ese sindicato y que seguramente encontrará la información porque evidentemente la tienen que tener, y esto nos basamos en muchas de las circunstancias que ya mencionó el propio comisionado Acuña. Así, acompañando este proyecto, quiero solamente hacer algunas precisiones. Las relaciones laborales entre la UNAM y sus trabajadores administrativos se rigen, y también del personal académico, se rige por el artículo 123 en el apartado A de la Constitución. Se rige también por los convenios internacionales que México haya asignado, como es el caso del convenio número 87 de la OIT, y por la ley reglamentaria de ese artículo 123, que en este caso es la Ley Federal de Trabajo, pero también se rige por las normas propias que las partes pueden establecer a través de lo que se ha llamado un contrato colectivo de trabajo. Y se llama contrato colectivo porque está firmado por el sindicato, no por cada uno de los trabajadores, sino por el sindicato para aplicarse a todos los trabajadores y naturalmente para que tenga una validez tiene que haber un sindicato, si no puede haber un contrato colectivo sin sindicato, tiene que haber un sindicato y ese sindicato para que exista debe de estar registrado ante las autoridades administrativas, en este caso de la autoridad jurisdiccional también, pero en el orden administrativo, como es en el caso de ser federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. A manera de una información complementaria, decir pues que me permito hacer el comentario por la importancia que tiene este sindicato, que ha sido el resultado de una unión que hubo de dos sindicatos, el Sindicato de Empleadores y Trabajadores de la UNAM y el Sindicato de Personal Académico de la UNAM, que se fusionaron el 27 de marzo de 1977 y obtuvieron su registro en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social el 21 de octubre de 1980. Bueno, este sindicato tiene importancia porque representa la defensa y el mejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores administrativos de lo que es nuestra máxima casa de estudios y que, como sabemos, tiene, pues no sé en este momento qué número de personal administrativo, pero sí podemos hablar de que hay 400,000 personas vinculadas con el estudiantado y con los trabajadores a esta máxima institución. En este sentido, respecto a lo que se requiere en la solicitud de información, de acuerdo con el contrato colectivo, que hago la aclaración que tiene vigencia del 2014 al 2016, es decir, está próximo a terminar, porque fue firmado o fue ratificado, sería decir, la Ley Federal de Trabajo obliga a que todos los contratos colectivos se revisen cada 2 años, con excepción del tema de los salarios, que son revisables cada año. En este caso, el contrato colectivo de trabajo con la UNAM y el ESTUNAM fue firmado el 1 de noviembre de 2014, lo cual quiere decir que para noviembre de 2016 estarán revisando el contrato y las condiciones naturalmente pueden cambiar. Pero ahorita todavía está vigente y en su cláusula transitoria 20ª se refiere justamente al catálogo de puestos de confianza y dispone que la UNAM se obliga con el sindicato a entregar en un plazo de 6 meses improrrogables, lo que evidentemente ya pasó, contados a partir de la firma del contrato, entregar el proyecto de catálogo de puestos de personal de confianza que elabora en la institución. Es decir, pensemos que si en algún momento la universidad como empleadora no hubiese cumplido con esta obligación de entregar el informe antes de los 6 meses improrrogables, el sindicato naturalmente ya lo hubiera exigido, ya lo hubiera puesto en evidencia y ya hubiera habido algún otro problema. Entonces, quiere decir que este documento está entregado.
Además, hay que señalar que las características y la proporción del personal de confianza estarán supeditados a los acuerdos que se tomen sobre el particular en la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores en relación al catálogo de personal de confianza. Vale la pena decir que, a diferencia de los trabajadores al servicio de los poderes de la Unión, que se regulan en el apartado B del mismo artículo 123, en este primer apartado, la Ley Federal de Trabajo determina que los trabajadores de confianza no lo son por el nombre que se les da. Si yo no puedo decir como fulano de tal es de confianza, porque lo conozco, porque me inspira la confianza, porque le estoy tratando asuntos que yo le quiero tratar y tal, lo nombro trabajador de confianza. Eso no puede ser. Los trabajadores de confianza tienen que estar realizando actividades de dirección, de inspección, ahorita ya se me olvidaron, son 4, de dirección, de vigilancia, de inspección y hay otra más. Entonces, no es que al azar se determine quiénes son de confianza. Por eso es muy importante determinar cuáles son esos trabajadores de confianza en la universidad, que no pueden ser más que los que estén realizando este tipo de actividades. Están pues supeditados a los acuerdos que se tomen sobre el particular en la Comisión Mixta Permanente de Tabuladores en relación al catálogo de personal de confianza que tantas veces se ha citado. Ahora, en cuanto al reglamento interior de trabajo, el citado contrato colectivo de trabajo dispone en su capítulo 8, al que denomina, entre comillas, de las condiciones generales de trabajo, en su cláusula 56, sobre las bases del reglamento interior de trabajo, señala que las condiciones generales de trabajo obligatorias para la UNAM y sus trabajadores se fijarán en el reglamento interior de trabajo que convienen la institución y el mismo sindicato de acuerdo con sus propias bases. Igual se especifica que dicho reglamento podrá ser revisado a petición de cualquiera de las partes, es decir, no tienen que transcurrir los 2 años obligatorios, sino que en cualquier momento, cuando una de las partes, ya sea la universidad o sea el sindicato, lo podrán revisar. Además, respecto del reglamento solicitado, es la propia Ley Federal de Trabajo la que establece expresamente en su artículo 424, fracción primero, que las normas para la formación del mismo, señala cuáles son las normas para la formación del mismo y destaca que se formularán por una comisión mixta integrada por representantes del trabajador y del patrón, dice la ley, yo siempre digo empleador. En ese sentido, el sindicato titular del contrato colectivo de trabajo, el STUNAM, claro que resulta competente para conocer de lo requerido por el particular, al igual que la información lo tiene la propia UNAM. Finalmente, es relevante referir que, de acuerdo con la Ley General de Transparencia, en el artículo 78, tanto las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral deberán poner a disposición del público y mantener actualizada y accesible diversa información de los sindicatos, tales como los documentos de registros de los sindicatos, las tomas de nota, los estatutos, el padrón de socios, los reglamentos interiores de trabajo, los contratos colectivos, entre otros. A esto deberíamos de agregar que la propia Ley Federal de Trabajo, desde luego cuya aplicación no es competencia de este instituto, pero vale la pena para información señalar, en el artículo 424 bis de la Ley Federal de Trabajo se dice textual, de preferencia, que se debe de publicar, de preferencia el texto íntegro de las versiones públicas de los reglamentos interiores de trabajo, que deberán estar disponibles en forma gratuita en los sitios de Internet de la Junta de Conciliación y Arbitraje. Bueno, por otra parte, los sindicatos que reciban y ejerzan recursos públicos deben mantener actualizada y accesible de forma impresa para consulta directa y en los respectivos sitios de Internet la información aplicable de las obligaciones comunes, así como la información que publicarán las autoridades laborales antes citadas y la siguiente información: contratos y convenios entre sindicatos y autoridades, el directorio del comité ejecutivo, el padrón de socios y la relación detallada de los recursos públicos económicos en especie, bienes o donativos que reciban, así como el informe detallado del ejercicio y destino final de esos recursos públicos. Por lo que se refiere a los documentos que obran en el expediente de registro de las asociaciones, únicamente estará clasificada como información confidencial
los domicilios de los trabajadores señalados en los padrones de socios. Podemos adelantar para la persona interesada en conocer esa información que puede buscar en las páginas de internet de la Junta de Conciliación y Arbitraje la información que está buscando, porque seguramente debe de estar ahí, toda vez que la Ley Federal de Trabajo, así como la Ley General de Transparencia ahora, obliga a tales condiciones. Entonces, comisionado Acuña, lo acompaño en su resolución. Muchas gracias, comisionada Cursain. Sí, comisionado Acuña. Muchísimas gracias. Sí, en realidad se agradece siempre y además, pues bueno, hay que decirlo, la autoridad intelectual que tiene mi compañera Patricia Cursain en estos menesteres, porque en estos temas de como laboralista de muchos años de dedicación en el buen ejercicio y en el buen hacer científico y académico, como se dice también en las buenas universidades, no se diga la máxima del país, se enriquece la oportunidad y esta era la ocasión. Es un asunto que pudiera parecer a algunos tiene implicaciones de menor calado, porque la exigencia es hacer valer el derecho a conocer una información que debe tener el sujeto obligado. Ya se dijo incluso por Patricia y se agradece que además en conexidad esta información debe estar también publicada en otro sujeto obligado, que es en este caso la Junta de Conciliación, pero era la oportunidad de hacer ver a la ciudadanía cómo estamos todos los días y cada vez más conociendo de recursos que tienen que ver con los nuevos sujetos obligados. Si no hay más en este esquema, yo agradezco el comentario de Patricia y, pues bueno, reitero la propuesta, modificar la respuesta. ¿Por qué? Porque fueron 3 las solicitudes iniciales y se consintió una. Esto es muy interesante, es una cuestión de apreciación técnica, pero vale la pena mencionarlo, porque así se dan las cosas. Ya dijimos, solicitaron 3 asuntos, 3 cuestiones, de las 3 no hubo respuesta porque se dijo que no había competencia y ya el recurso se endereza solo sobre 2 de ellas, que son las que persisten hasta el final, y la otra queda consentida, quiere decir que ya no se insiste sobre ella. No quiere decir, desde luego, que haya sido satisfecha porque no se respondió. Pero así se le llama y por efectos de término de procesal entendimiento, así le damos esa categoría y por eso respondemos modificando y no revocando, que esa podría haber sido otra situación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado Acuña. Y si no hubiera comentarios adicionales, por favor, coordinador Zuckerman, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada presidente, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave RRA 0232/16, que propone modificar la respuesta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comisionado Acuña. A favor. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Presidente Puente. A favor. En consecuencia, me permito informarle que la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 0232/16 ha sido aprobada por unanimidad en el sentido de modificar la respuesta del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Solicito ahora la intervención de la comisionada Cursain para que por favor presente el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 249/2016 interpuesto en contra del Instituto Mexicano del Seguro Social, que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Sí, muchas gracias, comisionada. Le pediría al señor secretario, al señor coordinador técnico, que nos haga favor de hacer un resumen. Con todo gusto, comisionada. En el proyecto de resolución que se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, se establece que mediante una solicitud de acceso, el particular requirió al Instituto Mexicano del Seguro Social diversa información relacionada con el expediente número EMO-158-2016, abierto en la Oficina de Investigaciones Laborales adscrita al Departamento Contencioso de la Jefatura de Servicios Jurídicos en la Delegación Oriente del Estado de México.
En respuesta, el sujeto obligado manifestó que una vez iniciada la investigación administrativa de conformidad a lo que establecen las cláusulas primeras 55 y 55 bis del contrato colectivo de trabajo en vigor, se determinó el archivo laboral del asunto como total y definitivamente concluido. Inconforme con dicha respuesta, el particular interpuso recurso de revisión, señalando como agravio que la información proporcionada era incompleta. Del análisis realizado por la ponencia de la comisionada Cursain, se propone lo siguiente. Primero, sobreseer el recurso de revisión únicamente por cuanto hace a la veracidad de la información y la solicitud de certificación del del oficio número 15900-10100-06-0357-16 del 1 de abril del 2016. Segundo, revocar la respuesta del sujeto obligado, instruyéndole que proporcione al particular la versión pública de su oficio de alegatos, junto con sus anexos, en los que deberá atestar el nombre, domicilio y número de empleado, así como realizar la búsqueda exhaustiva de cualquier documento en el cual el particular pueda advertir la existencia de la interposición de un procedimiento relacionado con el expediente identificado con la clave EMO-158-2016. Es cuanto, comisionada. Hemos discutido ya en algunas ocasiones este tema, pero bueno, yo lo traigo de todas maneras a la mesa en virtud de que pues el Seguro Social estamos pidiéndole que revoque su resolución y bueno, no sé si que la respuesta es para que en el sentido de que proporcione al particular la versión pública de su oficio de alegatos, así como de los documentos anexos a en los que deberá atestar el nombre, domicilio y número del empleado al que se le considera extrabajador del IMSS, y que realice la búsqueda exhaustiva de cualquier documento del que el particular pueda advertir la existencia de la interposición de un procedimiento paraprocesal relacionado con el expediente referido por el recurrente en la totalidad de unidades administrativas competentes, de las que no podrá omitir a la Delegación Regional Estado de México Oriente, la Jefatura de Servicios Jurídicos, el Departamento Contencioso y la Oficina de Investigaciones Laborales, y una vez localizada la entregue al recurrente, haciendo del conocimiento de este instituto dicho hecho. Es decir, yo sé que no estamos totalmente de acuerdo en este tipo de resoluciones, porque como en otros casos hemos señalado, que cuando un trabajador deja de prestar sus servicios porque ha sido rescindido o porque se le ha terminado la relación de trabajo, es decir, no ha habido una renuncia voluntaria o no ha habido un acuerdo entre las partes, pues no podemos saber cuál es la condición del trabajador porque pudo haber presentado alguna demanda o estar todavía en el periodo en que la Ley Federal de Trabajo le permite que puede ejercitar la acción de solicitar. Son dos las acciones que se pueden solicitar ante el despido injustificado. Uno es la reinstalación y el otro es el pago de una indemnización. Mientras no se tenga una certeza de que ese periodo ha transcurrido o no se tenga la certeza de que ya ha habido un laudo o finalmente un amparo ya resuelto, es decir, haya causado estado una respuesta jurídica, una resolución jurídica, pues no podemos considerar que el trabajador se haya dado de baja, bueno, no podemos considerar que ya sea un extrabajador y que su situación ya no pueda ser modificable. Y por ese motivo, con base en el artículo 13, fracción primera de la Ley Federal de Transparencia, y por otra, de darse a conocer, estamos considerando que se trata de una situación jurídica confidencial, y de darse a conocer ese dato, pues estaríamos corriendo en una indiscreción que la ley no nos permite. Por ese motivo estamos nosotros estamos dando cuenta de que no debemos, de que debe de dar la información con versión pública, y solamente en caso de que se tratara del titular y que acredite ser el titular, entonces se le permita la versión íntegra de la documentación referida. Yo es lo que, sí, para ser muy breve, porque es un tema que ya hemos estado conversando. Muchas gracias, comisionada Cursain. Comisionado Guerra. Ya lo dijo la comisionada Cursain, hemos tenido diferencias, simplemente es para posesionar el voto, que en este caso será voto disidente, por lo que, digamos, por el tipo de recursos que ya hemos votado en ese sentido y el términos de las votaciones. Yo diría que, bueno, no estoy de acuerdo en ordenar que se teste el nombre del trabajador.
Hay quienes fueron rescindidas las relaciones laborales y que estos solo pueden ser entregados, o sea, no estoy de acuerdo con eso, cuando se tenga certeza de que el laudo haya condenado al sujeto obligado al pago de prestaciones económicas reclamadas o reinstalación del servidor público o que la misma haya causado estado por lo siguiente. La solicitud de acceso a la información que deberá entregar el sujeto obligado para atenderla no da cuenta de quién son actores en juicios laborales y tampoco revela si existe o no una demanda laboral, solo da cuenta del nombre de los trabajadores a quien se les rescindió los contratos, razón por la que los argumentos utilizados no son aplicables al presente caso. Yo les hice llegar en la semana un recurso de revisión sobre este tipo de cosas que votamos en algún momento por unanimidad, pero son aplicables para el presente caso porque el estado del personal solicitado no implica revelar quiénes entablaron una demanda laboral o están en plazo de hacerlo, solo el personal que causó baja dentro del sujeto obligado. Es importante que se distinga la rendición de cuentas a que está obligado el Instituto Mexicano del Seguro Social, en este caso, en torno a la administración de su personal y, por otro lado, las diversas acciones que decidan ejercer o no los trabajadores o extrabajadores que se consideren agraviados. Situación última que no se va a revelar en el caso que nos ocupa, pues la solicitud, como ya lo dije, no versa sobre quiénes están en juicios laborales, sino sobre una acción específica de un sujeto obligado, al cual es obligado a rendir cuentas pues, del manejo de su personal. Nada más. Muchas gracias. Comisionada Guerra, comisionada Cano. Igual, en el mismo sentido, nada más para dejar constancia en actas, emitiré mi voto disidente, derivado que considero que dicho dato, el nombre, no podría considerarse confidencial, ya que da cuenta de quien ejercita funciones públicas en su momento, además de que la información no permite conocer si en su caso se interpuso o no una demanda laboral que no haya causado estado por la rescisión laboral. Lo anterior, tal y como se hizo respecto de los recursos de revisión RDA 1108-16, RDA 1943-16 y RDA 2865-16, en los que también se propuso clasificar los nombres de los servidores públicos que fueron dados de baja o rescindidos de su relación laboral con los sujetos obligados. Es cuanto. Muchas gracias, comisionada Cano. Comisionada Cursain, por favor. No, nada más, solamente para hacer la precisión, solamente quiero recordar que esos asuntos a los que se refiere o se refirió el comisionado Guerra, efectivamente son asuntos anteriores, pero que hemos tenido un cambio de criterio con el cual ustedes no están de acuerdo y que por mayoría se ha modificado. Y por otra parte, comisionado Guerra, hay una circunstancia. Sí, usted acaba de decir, cuando el laudo esté resuelto y que haya causado estado, pero muchas veces el laudo, si se resuelve, queda definitivo cuando transcurre el tiempo y no se ejerció el juicio, no sé, la acción del juicio de amparo. Pero si hay un juicio de amparo, pues también hay que esperar hasta que este esté resuelto para que se tenga la certeza de que ha causado estado. Yo sé que es complicado, pero al final de cuentas yo creo que prevalece más la intención de cubrir al trabajador en tanto no haya una condición ya definitiva. Gracias. Muchas gracias, comisionada Cursain. Y si no hubiera comentarios adicionales, por favor, coordinador Zuckerman, sea tan amable de tomar la votación. Conforme a su instrucción, comisionada presidente, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave RRA 0249/16, que propone revocar la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Comisionado Acuña. A favor del proyecto. Comisionada Cano. En contra. Comisionado. Voto disidente. Comisionado Guerra. En contra con voto disidente. Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. En contra con voto disidente, conforme al precedente 2865/16, en contra de Zagarpa. Comisionada Presidente Puente. A favor del proyecto. En consecuencia, me permito informarle que la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 0249/16 ha sido aprobada por una mayoría de 4 votos a favor y 3 votos en contra, en el sentido de revocar la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Es cuanto, comisionada.
Muchas gracias, coordinador Zuckerman. Solicito ahora la intervención de la comisionada Cano para que por favor nos presente el proyecto de resolución del recurso de revisión RRA 359/2016 interpuesto en contra de la Secretaría de Educación Pública que somete a consideración de los integrantes de este pleno. Gracias, comisionado presidente. Bueno, se trata de este recurso 359 en contra de la SEP. Aquí pidió el particular información sobre las revocaciones de licencias para practicar medicina, así como las de especialidades y subespecialidades, en donde se incluye el nombre del médico implicado y toda la información relacionada respecto de cada caso, precisando que la misma fuera entregada en una base de datos. En respuesta, el sujeto obligado informó que dentro de las atribuciones conferidas en el reglamento interior de la Secretaría de Educación Pública a la Dirección General de Profesiones no se encontraba alguna que la constriñera a contar con lo requerido, por lo que orientó al particular para que dirigiera su solicitud a la Secretaría de Salud. Inconforme con la respuesta, el particular reiteró su petición y en vía de alegatos el sujeto obligado reiteró su respuesta y aclaró que únicamente registra títulos profesionales y expide cédulas de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado. En cuanto al análisis advertido por la ponencia, se tiene lo siguiente. En la Constitución está garantizado el derecho que todo individuo tiene a elegir con libertad el trabajo que desea desempeñar, siempre y cuando sea de carácter lícito. También reconoce la existencia de actividades que requieran para su ejercicio de la expedición de un título profesional. Cabe señalar que las actividades en las que es necesario contar con titulación para su ejercicio están vinculadas a esferas de suma importancia para la vida cotidiana, como es el caso del derecho, la medicina y las ingenierías, entre otras. En este sentido, el título hace las veces de constancia para demostrar que quien ejerce alguna profesión cuenta con los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes necesarias para el ejercicio de la misma. Para ello, instrumentos como el Registro Nacional de Profesiones hacen públicos datos como el número de cédula ligada al título correspondiente, el nombre de la persona a quien fue expedida, la profesión, la institución que otorgó el grado, por mencionar algunos. La necesidad de contar con un título para desempeñar ciertas funciones no es nueva. Desde 1945 existe la norma reglamentaria en la materia y en cuyo dictamen el legislador destacó la importancia de dotar a la población en general de una herramienta que facilitara la identificación de los individuos sobre quienes se deposita la confianza para remediar ciertas situaciones que requieren necesariamente de la intervención de personas científicas o técnicamente capacitadas. Al respecto, este recurso de revisión refiere a una de esas actividades, el desempeño médico, el cual evidentemente tiene efectos directos sobre la salud de las personas y, por tanto, es necesario que quienes ejerzan esta actividad demuestren contar con la especialización que se requiere a fin de ofrecer a sus pacientes los conocimientos adquiridos en su formación profesional y conducirse con una actuación adecuada en todo procedimiento. En este contexto, se inserta la importancia del presente recurso de revisión y de cuyo análisis realizado por la ponencia se desprende que en términos de la Ley General de Salud, para el ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, acción regulada por la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en dicho ordenamiento, toda persona a quien se le haya expedido título profesional o grado académico podrá obtener cédula de ejercicio con efectos de patente previo registro de dicho título o grado. De igual manera, entre las facultades y obligaciones de la Dirección General de Profesiones dependiente del ente recurrido, se encuentra la de cancelar el registro de los títulos de las profesiones condenados judicialmente e inhabilitados en el ejercicio, lo que producirá efectos de revocación de la cédula. Por tanto, es posible determinar que, contrario a lo aducido por la SEP, en su respuesta, sí resulta competente para conocer o para contar con información relacionada con la solicitud de mérito, toda vez que tiene la obligación de cancelar las inscripciones de títulos y demás actos que deban registrarse, de aquellas personas a las que se le haya impuesto como sanción la inhabilitación de actividades profesionales, en donde se incluya
las correspondientes al ejercicio de medicina, especialidades y subespecialidades de la rama, por lo que el agravio se considera fundado. Adicionalmente, es importante puntualizar que el particular requirió conocer el nombre de los médicos que se encuentran en el supuesto mencionado, dado que en términos de la ley reglamentaria aludida debe ser público, pues se impone a la Dirección General de Profesiones la obligación de dar a conocer las cancelaciones que realice. Lo anterior, ya que existe un interés público de conocer la identidad de un profesional, como lo es un médico, respecto de quien se hubiese determinado una actuación irregular en el ejercicio de su desempeño profesional y tuviese por consecuencia la inhabilitación para ejercer, en atención a que el derecho a la salud representa uno de los derechos humanos fundamentales previstos en la Constitución, así como en diversos instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En este sentido, se toma como primordial conocer información de este tipo, pues dota a las personas de los elementos suficientes para definir con quién depositan la confianza en el cuidado de su salud e incluso para la identificación de quienes eventualmente desempeñan la medicina sin contar con la autorización respectiva, abriendo la puerta al ejercicio cívico de la denuncia, lo que permitirá poner en alerta a las autoridades correspondientes y garantizar que únicamente aquellos que estén en condiciones de brindar estos servicios lo hagan, abonando así a generar mejores condiciones en la garantía del ejercicio del derecho humano a la salud. Por tales consideraciones es que se propone este Pleno revocar la respuesta impugnada e instruir a la Secretaría de Educación Pública para que realice una búsqueda exhaustiva en la Dirección General de Profesiones y entregue al particular la información relacionada con la cancelación de la inscripción de títulos y demás actos que deban registrarse derivado de una resolución por autoridad competente en donde se haya determinado la inhabilitación para ejercer la medicina, incluyendo especialidades y o subespecialidades, así como el nombre de los médicos implicados respecto de cada caso. Es cuanto, comisionados. Muchas gracias, comisionada Cano. Comisionado Acuña. Me gustaría, agradeciendo la oportunidad, decir cualquier cosa que se pueda agregar con otro matiz más bien de oportunidad. Desde luego que el recurso, en este caso el proyecto, está muy bien planteado y además muy bien informada la intervención de la compañera y comisionada Arely Cano. Yo quisiera solamente reflexionar en alto sobre esta otra faceta que se está cada vez más haciendo visible en la intervención de este órgano garante, y es que cada vez más la ciudadanía ubicamos que detrás de cada acto de autoridad que el Estado genera, sobre todo el acto habilitante, el Estado genera, expide, otorga, reconoce licencias, autorizaciones, permisos, pero sobre todo faculta, habilita a una parte de la población que se especializa, que se califica para extender a su vez otros servicios que también son públicos, son servicios fundamentales e imprescindibles para la vida en sociedad, en este caso el servicio de la impartición de la medicina y o de las ciencias médicas concretamente, hace que veamos y reconozcamos que así como los abogados, así como los economistas, así como los arquitectos, pero en este caso especialmente los médicos, ocupan un rango importante en la preocupación que debemos cada vez más tener, y por supuesto que si el Estado, a través en este caso de la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, lleva el Ministerio de Educación el control de las cédulas que expide y por consecuencia de aquellas que hubiesen sido retiradas o que hubiesen implicado algún tipo de mérito, de demérito, por alguna situación que por orden de otra autoridad competente desde luego se hubiese generado. Es un dato que conviene conocerse, que conviene se conozca, más allá desde luego de reconocer que las personas que hubiesen tenido esa certificación o esa especialidad reconocida jurídicamente, pues bueno, se encuentran en el problema o en el dilema de haber experimentado alguna situación que los hizo incurrir en alguna práctica que les pudo haber costado ese señalamiento, pero es inevitable que el derecho a la información deba servir también
para ello, sobre todo porque en nuestro país hace unos años, aunque se sigue diciendo con insistencia, existen vías alternativas o vías alternas no legales para construir documentos apócrifos que habilitaban o habilitan, justifican supuestos conocimientos y supuestos registros de personas para la habilitación de todos los campos del conocimiento. Entonces, celebro este recurso porque nos acerca a entender que no solamente hay que escrutar lo que son las instituciones públicas, sus propios acervos y sus propios recursos que utilizan para cumplir sus cometidos, sino también los efectos indirectos que tienen las habilitaciones que el Estado, a través de las diversas instituciones habilitadas también para ello, emite. Y sobre todo estos actos, este conjunto de habilitaciones, se le conoce como acto habilitante en el ámbito del derecho administrativo. El acto habilitante permite que el Estado no se separa del interés público, persiste y radica en esa habilitación, y el Estado además debe llevar a cabo un control permanente de vigilancia, supervisión y control sobre cómo esas personas a quienes se les habilita para diversas finalidades están cumpliendo su cometido social y cultural, en este caso social y de altísimo impacto. Por eso yo celebro que estas solicitudes de acceso hayan llegado a coronar recurso o hayan llegado a exigir recurso que finalmente se resuelva para hacer valer el derecho a saber sobre las causas o motivos que hicieron que se pierda o que quedara sin efecto o se retire en un momento dado alguna concesión, alguna autorización o alguna licencia para el ejercicio de alguna profesión, en este caso concretamente de la medicina. Muchísimas gracias. Muchas gracias, comisionado Acuña. Comisionada Cursaín, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, otros asuntos ya en algunas ocasiones hemos tratado sobre este tema del derecho a la salud que nos interesa tanto a todos. Y en este caso yo creo que la cancelación de los registros de los títulos de aquellas personas que han sido condenadas judicialmente a la inhabilitación en el ejercicio de una profesión debe de considerarse igualmente con otro lenguaje como una revocación de la licencia o de cualquier manera implica el que no se le permita que siga practicando. En ese sentido, creo yo que la Secretaría de Educación Pública puede interpretar la solicitud del solicitante, que no está obligado, el solicitante no está obligado a conocer la terminología exacta que se utiliza ni en las legislaciones ni en las relaciones con los sujetos obligados. Entonces, la Secretaría de Educación Pública debió haber realizado una interpretación muy amplia sobre la solicitud que se hacía, no limitarse a orientar al particular de ir a otra dependencia, porque pues resulta claro que sí es competente para conocer de esta información, de que sí la tiene. Y en ese sentido vale la pena resaltar que la práctica médica errónea, negligente o descuidada causa en algunos casos un daño irreparable, pues esta se encuentra estrechamente relacionada, como lo dijo la comisionada Cano, con el derecho humano a la salud, que está no solamente reconocido en nuestra Constitución en el artículo 4, sino que también por algunos convenios internacionales, como es la Convención de los Derechos Humanos, como es también el Convenio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y desde luego la Declaración Universal de los Derechos Humanos, etc. La Organización Mundial de la Salud ha señalado que el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, el cual incluye el acceso oportuno, aceptable y asequible a servicios de atención de salud de calidad suficiente. El tema es relevante porque atañe a la salud que se vincula siempre al derecho a la vida. Y vale señalar que en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, aquí en nuestro país, se han recibido durante el periodo de 1996 a 2015 un total de 33,467 quejas con motivo de inconformidades respecto de los servicios de salud recibidos, de los cuales en 849 casos se advirtió que cuentan con evidencia suficiente para determinar que existía una mala práctica. De estos 849 casos,
en que se identificó la dispraxis, 436 concluyeron con un laudo condenatorio. De estos, 231 corresponden al sector privado y 205 al sector público. Los tipos de responsabilidades en los que pueden incurrir los profesionales de la salud, ya sea por impericia, negligencia o imprudencia, se resumen en la mala práctica médica, a la que se refiere a una violación a los principios médicos fundamentales o a la inobservancia de los señalamientos de la lex artis, la cual implica la obligación del profesional de la salud a proporcionar al paciente los cuidados necesarios para lograr el fin deseado, ello mediante sus conocimientos científicos y su pericia. En este caso concreto, resulta de interés conocer la información relativa a la cancelación de registros de títulos de aquellas personas que han sido condenadas judicialmente a inhabilitación en el ejercicio de la práctica médica, así como el nombre de todos los médicos implicados en ello, pues contribuye a garantizar el derecho humano a la salud, en virtud de que la labor del profesional médico impacta directamente en el bienestar físico, mental y social del que el ser humano requiere y tiene derecho. Igualmente es importante destacar que este instituto ha resuelto casos similares al que hoy nos ocupa, relacionados con el acceso a información de sanciones impuestas a médicos o expedientes como son los RDA 3046, 1292, 0636, 442, 0254, todos del año 2016, entre otros. En conclusión, pues yo acompaño el proyecto que presenta la comisionada Cana, por supuesto, y hago votos porque se sancione siempre a estas personas que hacen una dispraxis y que llevan a las personas a vivir en condiciones deterioradas, que les hace la vida muy complicada, bajando su nivel de vida. Y también es importante señalar que las personas que se ven afectadas en ese sentido, cuando se trata de una práctica en el servicio público, pues pueden recurrir también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o en las comisiones estatales de derechos humanos, en las cuales pueden hacer precisamente la queja correspondiente porque se ve afectado su derecho humano a la salud. Gracias. Muchas gracias por sus consideraciones, comisionada Cursain. Y si no hubiera comentarios adicionales, por favor, coordinador Zuckerman, sea tan amable de tomar la votación correspondiente. Conforme a su instrucción, comisionada presidente, se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de resolución correspondiente al expediente identificado con la clave RRA 0359/16, que propone revocar la respuesta de la Secretaría de Educación Pública. Comisionado Acuña. A favor del proyecto y, como otras veces decimos, como si fuera propio. Comisionada Cano. Gracias, comisionados, por sus comentarios y a favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. Sí, también a favor. Comisionado Monterrey. A favor del proyecto. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Presidente Puente. A favor del proyecto. En consecuencia, me permito informarle que la resolución del recurso de revisión identificado con la clave RRA 0359/16 ha sido aprobada por unanimidad en el sentido de revocar la respuesta de la Secretaría de Educación Pública. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. En desahogo del tercer punto del orden del día, solicito que por favor nos presente el proyecto de acuerdo mediante el cual se deja sin efecto la resolución pronunciada en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 5343/2013. Con todo gusto, comisionada. El proyecto de acuerdo que se pone a su consideración, señoras y señores comisionados, deriva de una solicitud de acceso presentada por un particular al Servicio de Administración Tributaria, requiriendo diversa información relacionada con el nombramiento de una servidora pública como jefe de departamento de la aduana de Piedras Negras, Coahuila. En respuesta a dicha solicitud, el sujeto obligado notificó al particular la imposibilidad para otorgar la información requerida al encontrarse clasificada. Inconforme con lo anterior, el particular interpuso recurso de revisión, mismo que quedó radicado bajo la clave RDA 5343/13, a lo cual el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos resolvió revocar la clasificación realizada por el Servicio de Administración Tributaria, instruyéndole a que entregara al particular la versión pública del nombramiento solicitado.
Inconforme con la resolución dictada por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la parte quejosa promovió juicio de amparo en el que resolvió concederlo para efecto de que 1. Se deje insubsistente la resolución emitida dentro del expediente RDA 5343/13 y 2. Se haga del conocimiento de la quejosa la interposición del recurso de revisión a fin de que esté en posibilidad de ofrecer los medios de prueba que estime conducentes y formular alegatos y, hecho lo anterior, resuelva lo que conforme a derecho proceda. En contra de la sentencia referida, el Instituto interpuso recurso de revisión en el que se resolvió confirmar la sentencia recurrida. Por lo expuesto, en acatamiento a la ejecutoria que resolvió confirmar la sentencia recurrida y conceder el amparo, se propone a los integrantes del Pleno dejar sin efecto la resolución emitida en el recurso de revisión RDA 5343/13. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias. Pregunto si hay algún comentario al respecto. Y si no hubiera comentario, por favor, coordinador técnico del Pleno, sea tan amable de tomar la votación en desahogo de este tercer punto del orden del día. Con gusto, comisionada. Por instrucciones de la comisionada presidente, me permito poner a su consideración, señoras y señores comisionados, el proyecto de acuerdo identificado con la clave ACT-PV/09/08/2016.03, por lo que les solicito sean tan gentiles de expresar el sentido de su voto. Comisionado Acuña. A favor. Comisionada Cano. A favor. Comisionado Guerra. A favor. Comisionada Cursain. A favor. Comisionado Monterrey. A favor. Comisionado Salas. A favor. Comisionada Presidente Puente. A favor. En consecuencia, ha quedado aprobado por unanimidad el acuerdo mediante el cual, en estricto acatamiento a la ejecutoria dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 10ª Región con jurisdicción en toda la República y competencia mixta en el expediente auxiliar 441/2016, relativo al diverso expediente RA 394/2016 del índice del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y Civil del 8º Circuito, misma que confirmó la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Piedras Negras, en el juicio de amparo 124/2014, se deje sin efectos la resolución pronunciada por el Pleno del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos en el expediente relativo al recurso de revisión RDA 5343/13 de fecha 15 de enero de 2014. Es cuanto, comisionada. Muchas gracias, coordinador Zuckerman. No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la sesión de Pleno de hoy, 9 de agosto de 2016, siendo las 18:38. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes.